Jóvenes, buenos días. Tenga la bondad de responder a la lista. Vamos a registrar la de ayer y la de hoy. Bien, entonces, Alvarado, Buen día, Inge, presente. Cabadiana, Presente. Calva, Presente. Domínguez, Garcés, Mora, Peredo, Romero, Solís, Presente. Tapuy, y Vargas. Ya vamos a poner una vez la otra asistencia. A ver, Domínguez no está ni Garcés. ¿Cuál más? Mora tampoco está. Peredo tampoco está. Inge Peredo mandó un mensaje por ahí. ¿Qué dice Peredo? ¿Sí está? Presente. Ajá, creo que no le vale el audio. Ya. Entonces Peredo dice que está, ¿no es cierto? A ver, ya. Romero, Presente, buen día. Solís, Presente, Inge. Tapuy Presente, ingeniero. y Vargas. Presente, ingeniero. Ya han entrado todos. Entonces hay que corregirles en la asistencia anterior. Vamos a corregirles. Creo que era esta. A ver, Tapuy sí está. ¿Cuál más? Vargas. Vargas también está. ¿Cuál más? Miguel Romero. Romero. ¿Y alguien más? Garcés, Mora, Peredo. ¿Peredo sí estaba o no? Peredo, sí, apareció. Ya Peredo sí estaba. Ingeniero Mora, sí, Mora. Entonces solo dos nomás están faltando. Ya. En la anterior sí les puse a todos, solo dos tenían la inasistencia. Entonces aquí a Mora le hemos puesto inasistencia ya. Ahí sí, muy bien. Vamos entonces a continuar. Y vamos a abrir nuestro OneNote para continuar con las clases de física. Les comento que para el día de mañana está preparada la evaluación, ¿sí? Y con eso terminaríamos casi el semestre. Bueno, ya el semestre en sí. Entonces vamos a hacer unos ejercicios. Ya no se avanza mucho más las clases. Un poco complicado está que avancemos más. ¿Ya? Vamos a ver cómo está esto. Bien, entonces estamos nosotros viendo los ejercicios de dinámica. Y nos quedamos en este ejercicio, pero yo creo que ya lo hice el literal A por lo menos. Sí, el literal A lo hice.
Ahora miren lo que dice el valor de la fuerza para que el bloque suba con velocidad constante. ¿Qué valor de la fuerza ha tenido? Que ahí teníamos la respuesta. Es de 197,92 newtons, el literal A. Ese es el valor de la fuerza. Y nosotros sacamos ese valor que está acá. ¿Sí? Fuerza 197,92. Sí sacamos. Ahora, el valor de la fuerza para que el bloque baje con velocidad constante. Ahora sería al revés. ¿Sí? ¿Cómo nosotros le haríamos al revés? Al revés significa que vamos a tomar ahora para acá el movimiento. Hacia la derecha está el movimiento ahora. Hacia la izquierda, perdón. Ya. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya tenemos el literal A. El literal B dice el valor de la fuerza. Asimismo, hacemos sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0. Hacemos sumatorias, déjenme, a ver, esperen, ponerme bien. ¿Ya? Entonces tenemos que sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a masa por aceleración según la segunda ley de Newton. Pero como no hay aceleración, esto simplemente es igual a 0. Bien, ¿qué fuerzas intervienen en el eje X? Ojo con lo que voy a hacer aquí. El movimiento ahora está en este sentido, para que baje. Para que baje, el movimiento debe estar a este lado. Y para que suba, el movimiento está hacia el otro lado. Esto es el movimiento. Lo que acabamos de hallar es con el eje, con el movimiento en rojo. Entonces dijimos sumatoria de fuerzas en X, son todas las que están aquí hacia la derecha. Ahora, ¿qué nos toca? Hacia la izquierda. Entonces, ¿cómo se considera positivo ahora? Positivo se considera hacia la derecha. Todo lo que está aquí, todo lo que está hacia la derecha, porque ahora el movimiento, perdón, todo lo que está hacia la izquierda, se considera positivo. Entonces, ¿quién va a ser positivo? Ahora, la fuerza de rozamiento. Aquí hay que hacer un análisis. A ver, si el cuerpo baja, automáticamente hay que hacer otro gráfico. Póngale, la fuerza de rozamiento asoma acá. Vamos a más durecita. En la superficie de aquí asoma la fuerza de rozamiento. Cuando el cuerpo empieza a bajar hacia el otro lado. Pues aquí tenemos una fuerza de rozamiento. Cuando el movimiento es hacia acá. Y cuando el movimiento es hacia arriba, aquí está la fuerza de rozamiento. Entonces, ahora como el cuerpo se mueve hacia acá tenemos una fuerza de rozamiento. Sí que lo voy a dibujar aquí. Una fuerza de rozamiento. Porque el cuerpo se mueve hacia la derecha y la fuerza de rozamiento se opone al movimiento. ¿Qué más? El peso en X sigue lo mismo, no pasa nada, sigue inclinado hacia abajo, descompuesto. Solo lo que cambia es la fuerza de rozamiento. Y ojo, esta fuerza de acá ya no asoma acá, sino acá. Acá también hay otra fuerza. No la fuerza de rozamiento, esta ya desaparece. ¿Sí? Esta desaparece por el momento. Deberíamos hacer otro gráfico nosotros. Sí, yo creo que voy a hacer otro gráfico, si no más los confundo ahí. Ya. Entonces vamos a hacer otro gráfico. Bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? El movimiento. Ahora, para acá va a aparecer una fuerza de rozamiento, porque el movimiento está hacia la izquierda. Para acá tenemos descompuesto el peso.
Eso ya sabemos. Entonces, esto es el peso. ¿Peso en qué era? Peso en Y. Peso en Y. Esto de aquí es el peso en X. Y esto es el vector, el módulo del vector peso. O el vector peso, que es masa por gravedad. Aquí hay un ángulo de 30 grados. Ya, y tenemos PX, PY, fuerza de rozamiento, y además hay la fuerza que vamos a tener que alarla al cuerpo para que baje con velocidad constante. ¿Ya? Eso sería, que hay que jalar esto en esta dirección. Ya esta fuerza de aquí se invierte para acá y empieza a moverse hacia acá. El peso se descompone, el peso en Y, el peso en X, la normal sigue hacia arriba. La fuerza normal, ¿sí? La fuerza normal que es esta. ¿Ya? Y no tendríamos ninguna otra fuerza más que interviene. A ver, el peso en X, peso en Y, la fuerza de rozamiento hacia acá, la pasa acá, normal, listo. Entonces, en base a eso, ahora nosotros tenemos que hacer sumatoria de fuerzas en X. ¿Sí? ¿Cuáles son? Entonces, sumatoria de fuerzas en X tenemos la fuerza de rozamiento, que está hacia la derecha. ¿Sí? Podemos hacerlo de dos maneras, considerando hacia la derecha positivo como el eje X, y acá Y, y tomar estos como negativos. Podríamos hacerlo así, o considerar el movimiento todo positivo y hacia la derecha negativo. Vamos a hacerlo de la forma que sería lo más correcto. Entonces, hacia la izquierda es positivo ahorita, el movimiento está hacia ese lado. ¿Sí? O dejar tal como está y hacerle negativo a esta fuerza, positivo a esta fuerza. O a su... ¿Ves? Vamos a ver cómo nos sale. Suponiendo que le dejamos a esto como tal como está. Lo que van a cambiar son el sentido de las fuerzas. Entonces tendríamos la fuerza de rozamiento, ¿qué más? Menos el peso en X, menos la fuerza es igual a 0. Entonces, ahora, sumatoria de fuerzas en Y también es igual a 0. Vemos que sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Estas fuerzas en Y es la normal hacia arriba menos el peso en Y es igual a 0. Nosotros ya tenemos calculado esa normal. La calculamos, es la misma, no va a variar. La fuerza normal es esta. 254,61 newtons. 264 al peso en Y, ¿no? Peso en Y 254. 254,61 newtons. Ese es el valor de la fuerza normal. Tenemos calculado eso. Ahora, sabemos que la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento cinético multiplicado por la normal menos el peso en X, también ya lo tenemos. El peso en X, el peso en X, el peso en X es de cuánto nuestro peso en X, si sacamos nosotros peso en X. Aquí está. 147 newtons. El peso en X es 147 newtons. Entonces, aquí tenemos 147 newtons. Es igual a la fuerza. Por lo tanto, esta fuerza que yo necesito para bajar va a ser igual a ¿cuánto? Al coeficiente de rozamiento cinético, que es, ¿cuánto es ese coeficiente de rozamiento cinético? 0.2. 0.2 por la normal que tenemos acá, 254,61 newtons
Y esto hay que restarle, ¿cuánto? 147 newtons. Por lo tanto, esta fuerza para que yo baje con velocidad constante, desde luego que tiene que ser menor que la que sube, porque la que sube tiene más esfuerzo. 0.2 por 254,61. Y esto, restándole esto menos 147, es menos 147 newtons. La fuerza nos da de menos 96, lo que nos está indicando que es hacia abajo. Menos 96,07 o 0,08 newtons. Veamos en el texto, déjenme abrir, a ver si es que hemos hecho bien, si no toca hacer un análisis aquí. Si están jóvenes ustedes ahí, verán que ya mañana les cae la prueba. Un solo ejercicio de estos o dos máximo. Vamos a ver, ¿qué ejercicio era? El ejercicio 13 creo que era, sí. El ejercicio 9, 10, el 11, el 12, el 13 o el 13, 13. Sí, el 13, 13. Y vamos a ver qué nos dice el literal B. No, nosotros ya sacamos de veras todas las respuestas. Sí, está por la respuesta ahí arriba. Dice Claro, 96. eso ya está. 96,08. Ahora, ¿qué nos indica el signo? El signo nos indica que nosotros hemos elegido mal la dirección, que debimos haber hecho todas estas positivas y todo esto negativo. Nada más. Bueno, entonces yo simplemente digo, la fuerza que para bajar con velocidad constante es 96,08 newtons. ¿Hacia dónde? Hacia la izquierda. Este signo le dice hacia la izquierda. Y es lo que yo dibujé. No sé si está claro eso, jóvenes, hasta ahí. ¿Está o no está claro? De que está claro, está claro. El problema es que ustedes dicen, y cuando yo esté solito, ¿cómo voy a darme cuenta de hacer todito eso? Ya, pues tienen que estudiar la teoría. Estudiando la teoría, usted se da cuenta de lo que tiene que aplicar y lo que no tiene que aplicar. Ya. Entonces, ahora nos falta, ¿qué nos falta ya? Verán que cuando dice menos 96,08, lo que le está diciendo es que aquí a esta fuerza va a ser ya ahora negativa para acá, para poder llegar a bajar con velocidad constante. Acá, en cambio, era 197, es muchísimo más la fuerza, claro, para subir. Una cosa es que usted ale una caja, una loma abajo, y otra cosa es que esa misma caja la ale cuesta arriba. Chuta, son dos puntos de comparación. Usted va a necesitar muchísimo más fuerza al momento de subir antes que bajar. ¿Tiene lógica o no tiene lógica que esta sea casi la mitad de la que tenemos acá? 197,92. Es decir, es 100 newtons menos. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? Pues ya tenemos el literal B. Como ustedes no preguntan, por ejemplo, yo sigo avanzando. El literal C me dice lo siguiente. El valor de la fuerza para que el bloque suba con una aceleración de 1 metro por segundo cuadrado. Ya, ahora nuevamente volvemos al gráfico rojo ya. A este gráfico, porque ahí es donde debemos de nosotros trabajar. Entonces voy a sacarlo por ahí. Vamos a poner aquí el literal C. Voy a traer ese gráfico porque ahora lo que va a tener ese gráfico es una aceleración. Vamos a traerlo acá. Para no estarlo dibujando, si no perdemos mucho tiempo. Bien, entonces miren. Este gráfico que nosotros tenemos acá, lo vamos a analizar. Y dice lo siguiente. ¿Qué valor debe tener la fuerza para que el cuerpo ahora
se mueva hacia arriba. Recuerden que el movimiento va a estar hacia acá. Pero ahora ya va a tener que una aceleración de 1 metro por segundo cuadrado. Un módulo de la aceleración de 1 metro por segundo cuadrado. Entonces yo digo, la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Ya sabemos que la normal es la misma. Normal, voy a sacar como dato acá. Sabemos que la normal, así le vamos a hacer, que la sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0. Por lo tanto, que la normal es igual a ¿cuánto? Ya tenemos ese valor. Está 254,61. 254,61 newtons. ¿Ya? Ahora vamos con la sumatoria de fuerza en el eje X. Vamos a hacerlo por acá. Que la sumatoria de fuerzas en el eje X ya no es 0, sino es masa por aceleración. Entonces, ¿qué fuerzas intervienen en el eje X? En el eje X intervienen estas fuerzas. La F grandota que tenemos ahí a la derecha. ¿Qué más? Menos la fuerza de rozamiento y menos peso en X es igual ¿a qué? A masa por aceleración. Que eso nos dice que ahora sí hay aceleración. Ya no podemos decir que no hay aceleración y que eso es 0. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Verán lo que dice la pregunta C. El valor de la fuerza para que el bloque suba con aceleración. Aquí ya hay aceleración. Ya no puede poner usted sumatoria de fuerzas en X igual a 0. En Y sí hay 0 todavía. Porque no hay movimiento en Y. Muy bien, entonces, con eso en mente yo tengo que esta fuerza es la que me interesa hallarla. Que esta fuerza va a ser igual a ¿qué? A la masa por la aceleración más la fuerza de rozamiento más el peso en X. Por lo tanto, esta fuerza va a ser igual. La masa, ¿cuánto es la masa? La masa de nuestro es 30 kilogramos. ¿Ya? Es 30 kilogramos multiplicado por la aceleración, que es de 1 metro por segundo cuadrado, más la fuerza de rozamiento es la misma que la de subida. Vamos a ver cuánto era la fuerza de rozamiento de subida. Debe estar por aquí. 50,92 newtons. 50,92 newtons. Entonces lo sacamos por acá. Más 50,92 newtons. Más el peso en X. Lo tenemos por aquí cerquita. Pero en subida el peso en X. A pesar que el peso en X y el peso en Y va a ser lo mismo. 147 newtons. Verán, peso en Y 254. Que es la normal. ¿Cuánto era? Peso en X, ¿cuánto era? 147 newtons, ¿no? Sí. Más 147 newtons. Entonces, esta fuerza va a ser igual a ¿qué? A 30 más 50,92 más 147. Por lo tanto, esta fuerza es igual. Sumen nomás. 30 más 50,92 y más 147 nos da 227,92. 227,92 newtons. Claro que tiene que ser mucho más alta. Recuerde que a mayor fuerza, mayor aceleración. La aceleración es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Dice la segunda ley de Newton. Que ustedes hasta expusieron eso, pero no sé qué. Si se memorizaron, si trataron de entender lo que dice eso. Luego yo lo expliqué también. Veamos la respuesta. 227,92 newton. 227,92. Ya. Tenemos el literal C. Nos faltaría hallar el literal D. Yo me gustaría que ustedes lo intenten. Al literal D un ratito por lo menos. ¿Qué dice? ¿Quieren intentar?
para poder bajar bonito y no que no quede feo esto aquí, ¿ya? Y esto separamos para hacer otro ejercicio. A ver, gánese en un punto a la prueba el que quiere hacer el literal de. Ya. El literal de. Ahora le toca hacer ¿con qué gráfico? Con este gráfico de acá. Entonces saquemos este gráfico de acá. Porque ahora dice bajar. Sacamos este grafiquito. ¿Ya? Y lo ponemos aquí. Porque ahora dice, el valor de la fuerza para que el bloque baje con una aceleración de 1 metro por segundo cuadrado. Entonces el gráfico ya es al revés, ya no este que sube, sino el que baja. A ver. ¿Quién quiere hacerlo? Ya, por ahí, que quede parecido. Listo. Les doy unos 5 minutos. Pero intenten que les voy a tomar. Bien, ¿cómo les está yendo? ¿Sacan o no sacan el ejercicio? Bueno, vamos a ver. Entonces ahora lo mismo, ¿no? Tenemos como dato que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, no hay movimiento. Entonces esto nos da como resultado que la normal es 254,61 newtons. ¿Ya? Y por otro lado tenemos que la sumatoria de fuerzas en X
es igual a masa por aceleración. Ahora sí tenemos que coger bien el sentido para que no nos salga el signo raro. Entonces decimos para acá es el movimiento. Por lo tanto, todo para acá es positivo. Entonces sería la fuerza más el peso en X menos la fuerza de rozamiento es igual a masa por aceleración. ¿Sí? Entonces tomamos bien el sentido ahora sí. Por lo tanto, esta fuerza que yo necesito, ¿a qué va a ser igual? Esta fuerza va a ser igual a masa por aceleración, menos el peso en X y más la fuerza de rozamiento. Por lo tanto, esta fuerza, ¿a qué va a ser igual? Masa por aceleración, yo creo que ya saqué acá masa por aceleración, miren. 30. ¿Sí? Masa por aceleración es 30. Menos el peso en X también lo tengo. El peso en X es 147 newtons. 147 newtons. Y más la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento es 50,92. 50,92 newtons. Por lo tanto, esta fuerza va a ser, veamos que no me equivoqué, 30 menos 147 más 50,92 menos 66,08 a la izquierda, ¿no? Vamos, sí, que es no sale. Sí, la misma. Menos 66,08 newton. Es decir, la fuerza en valor absoluto, lo que necesitamos son 66,08 newton. ¿Sí? Y ya tenemos esa fuerza. Y hemos llegado a las valores que nos tenía el texto. Ahora, si usted en algún momento en un ejercicio me deja menos 66, está bien. Lo que me dice es menos, quiere decir a la izquierda. Solo que aquí le da en valor absoluto. ¿Estamos jóvenes? Y eso es todo el ejercicio. Vamos a verlo con una vista más pequeña para ver cómo se ve, un 50%. Todo esto es el ejercicio, no está grandecito. Desde aquí, pero creo que es todo esto de aquí hasta acá y toda esta parte de acá. ¿Ya? Preguntas, jóvenes, y si no hay preguntas, pasamos al tema de las fuerzas que intervienen en el movimiento circular uniforme. ¿No? Muy bien. Entonces, esto ya está claro. También les di otro ejercicio que le tomaran fotos y que lo analizaran, les dije. Pero ese era, en cambio, aparte que subía aquí, había otra fuerza que lo alaba. Y ese es el número 15. Les dije, revisen cómo lo hice con los otros chicos del otro curso. Y creo que era el número 15. Imagínense ya dos ejercicios bien puestos para que ustedes revisen cómo hacer. Cuando avancemos para terminar un poquito ya esto de aquí. Vamos a ver. Y ya les dejo una actividad. Fuerzas que actúan en el movimiento circular. La fuerza tangencial, la fuerza centrípeta y la fuerza axial. Yo creo que como no hay mucho tiempo, voy a valerme de los ejercicios que están aquí. Y de ahí hacemos uno nosotros, ¿ya? Fuerzas que actúan en el movimiento circular. Dice, en el movimiento circular, como se había descrito en la sección en el movimiento circular contenido en el plano. Véanlo esto como un disco. Como un disco y usted está mirándolo desde arriba. Entonces aquí hacia adentro hay el eje normal
y hacia afuera, tangencialmente, está el eje tangencial, valga la redundancia, y es el radio del disco que está girando como un tocadisco, ¿sí? Eso es lo que tiene que ver usted. Y este es el movimiento del cuerpo, aunque en sentido más estricto, pues nosotros siempre hacemos a la izquierda el movimiento, antihorario. Pero aquí le da así. Entonces, mire, el eje normal y el eje tangencial forman 90 grados, ¿sí? Pero aquí se producen dos tipos de fuerza. Hacia adentro, una fuerza pequeñita que se llama la fuerza centrípeta. Y hacia afuera, otra fuerza llamada la fuerza tangencial. Eso es todo lo que se produce aquí. Entonces, ¿qué nos dice? El eje normal o eje central está contenido en el plano, correcto, está contenido dentro del disco. ¿Sí? Del movimiento, pasa por el lugar que ocupa la partícula. En el instante analizado, pues si está aquí la partícula, de aquí hacia adentro, verán que es una circunferencia, no es un óvalo. Solo que no hay como dibujar tan perfecto aquí, hay que darles una idea de que esto es más o menos 3D. Entonces, el eje tangencial también está contenido en el plano, dice, y este perpendicular al eje central, lo que ya les expliqué. ¿Sí? Lo que ya les expliqué. Ok, entonces, aplicando la segunda ley de Newton a una partícula que gira con movimiento circular, se tiene sumatoria de fuerzas aquí es igual a masa por aceleración. Pero como esta aceleración es la suma de la aceleración tangencial más la centrípeta, entonces tenemos que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración tangencial más centrípeta. De ahí que masa por aceleración tangencial nos da fuerza tangencial y masa por aceleración centrípeta nos da fuerza centrípeta. Es decir, aquí arriba. Es decir, la sumatoria de fuerzas en el movimiento circular es igual a la sumatoria de la fuerza tangencial más la sumatoria de la fuerza centrípeta. Entonces, ¿qué es la fuerza tangencial? Este concepto sí hay que tenerlo claro y lo vamos a llevar de aquí por acá. Vamos a ver qué me dice de la fuerza tangencial. Ya. Vamos a llevarlo por acá a explicar. Avisarán si no están visualizando. Bueno, entonces vamos a ver qué es la fuerza tangencial o qué es la fuerza centrípeta. Ya, se está acabando el tiempo, se vuelven a conectar todos. Fuerza tangencial y de una vez voy a sacar la fuerza centrípeta. Un minuto, se vuelvan a conectar, chicos. Ya, yo creo que esto está bien hasta aquí.